Hola. Hoy nos sumergimos en un tema fascinante, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Vamos a ver cómo la arqueología nos puede ayudar a, bueno, a reconstruir cómo surgieron y crecieron las primeras comunidades cristianas. Efectivamente. Tenemos aquí la descripción de un curso, Arqueología Bíblica 3, que parece muy interesante. Usa hallazgos materiales para entender mejor los textos y ese periodo tan crucial. Mm, Nuestro objetivo hoy es sacar las claves, ¿no? Ver qué nos dice la arqueología, qué nos cuenta la Tierra, sobre cómo vivían, qué creían, cómo se organizaban esos primeros cristianos. exacto. Así que, bueno, vamos a meternos en ello, ¿te parece? Me parece perfecto. La arqueología bíblica es una disciplina, muy potente. No se trata solo de buscar objetos para confirmar la Biblia, ¿eh? Claro, No, va más allá. Busca entender el contexto histórico real, la vida de la gente, las relaciones entre las culturas que mencionan las fuentes antiguas. entiendo. Y cómo este análisis, parte de un trillit, pues nos mete de lleno en la era cristiana primitiva justo después de los eventos clave del Nuevo Testamento. Muy bien. Pues para empezar, el curso habla del contexto mediterráneo general. A ver, ¿por qué es tan vital entender todo ese mundo grecorromano para comprender los inicios del cristianismo? Parece que fue una época de cambios enormes, ¿no? Es que es fundamental. El cristianismo no apareció en el vacío, ¿sabes? Surgió dentro del Imperio Romano, que era complejísimo y con una influencia enorme de la cultura helenística. Claro. Entonces la arqueología, junto con la historia y los textos, pues nos ayuda a ver cómo encajaba, o cómo chocaba a veces con ese entorno. Mm, Fíjate, una fuente curiosa que se menciona son los relatos de los primeros peregrinos cristianos. Ah, sí. Sí, gente que ya viajaba a Tierra Santa. Sus escritos nos dan pistas, sobre cómo se percibían esos lugares sagrados siglos después. Se trata de entender el caldo de cultivo, ¿no? El ambiente donde nació todo. Entendido. Y dentro de ese mundo hay un elemento clave, la tradición judía. El curso menciona eventos tremendos, como la destrucción del Templo de Jerusalén por Tito en el 70 de nuestra era y luego otra vez bajo Adriano. Sí, Eso debió ser, bueno, un cataclismo para el judaísmo y también para los primeros seguidores de Jesús, que al fin y al cabo eran judíos. Menuda reorganización social tuvo que suponer. sin duda alguna. Fue un antes y un después. Tras la caída del templo, el judaísmo tuvo que reinventarse en cierto modo. Claro. Ahí surge con fuerza el mundo rabínico, con centros como Yavne, y la sinagoga, que ya existía, cobra una importancia aún mayor, no solo como lugar de culto, sino como centro de la vida comunitaria, con su arte, su liturgia. Conocer cómo estaban distribuidas las comunidades judías por todo el imperio, cómo funcionaban, es vital, porque ahí, en ese ambiente, es donde primero caló el mensaje de Jesús. Ya. Y textos posteriores como el Talmud o la Misná, aunque se compilaron más tarde, nos reflejan parte de esa evolución y de ese mundo. Aquí es donde yo creo la cosa se pone de verdad interesante. Entramos en el judeocristianismo. Ajá. ¿Qué podemos saber a través de la arqueología y las fuentes sobre esos primerísimos grupos, esos seguidores de Jesús que aún se veían como parte del judaísmo en esas décadas clave entre la Pascua y la caída de Jerusalén? Es una fase complejísima, muy debatida también. Hablamos de judíos que seguían las prácticas judías habituales, pero con una diferencia crucial. Creían que Jesús era el Mesías esperado. Claro. El curso, por lo que veo, analiza textos de finales del siglo I que podrían reflejar las ideas de estos grupos, y también cómo evolucionaron, o cómo algunos desaparecieron ya en el siglo II. Y figuras clave de ese periodo. Pues mira, se menciona a Santiago, el hermano del Señor, que fue un líder importante en la comunidad de Jerusalén. Su figura es central en esta etapa judeocristiana. Mm, Y eventos como su muerte, o más tarde la gran revuelta judía de Bar Kokhba, entre el 132 y 135, fueron momentos críticos. Probablemente marcaron puntos de separación, digamos, más claros entre estos grupos y el judaísmo rabínico que se estaba consolidando. entiendo. ¿Y qué fuentes nos hablan de esto? Pues se citan fuentes importantes, claro. El historiador judío Flavio Josefo, por ejemplo, también apologistas cristianos como San Justino Mártir. E incluso los Hechos de los Apóstoles dan pistas sobre estas tensiones iniciales. Y en medio de todo este panorama, claro, emerge una figura que lo cambia todo, Pablo de Tarso. Pablo, sí. El curso lo sitúa en la cultura helenística y habla de cómo él impulsa el llamado cristianismo gentil, o sea, llevar el mensaje más allá del mundo exclusivamente judío.
Es que Pablo es absolutamente fundamental para entender la expansión del cristianismo. Él era un judío de la diáspora, pero también ciudadano romano, muy cómodo en el ambiente grecorromano. Una mezcla interesante. Muy interesante. Y su conversión, y sobre todo sus viajes misioneros, abrieron el movimiento a los no judíos de una forma, bueno, decisiva. Y el curso analiza su impacto, ¿no? Sí, y no solo el teológico, que es enorme, sino también el social. Es interesante ver cómo abordó cuestiones como la etnicidad. La gran pregunta era, ¿tenían los gentiles que convertirse primero al judaísmo o circuncidarse y seguir toda la ley para poder ser seguidores de Jesús? Una cuestión clave, claro. Clave. Y también se analiza, por ejemplo, el papel de las mujeres en las comunidades que él fundaba. Todo esto lo podemos rastrear en los Hechos de los Apóstoles y sobre todo en sus propias cartas, las cartas paulinas. Vale, y siguiendo con Pablo, el curso se detiene en sus viajes misioneros. El primero, a Chipre, a Asia Menor. ¿Qué nos puede decir la arqueología sobre esas rutas, esas ciudades que visitó, como Antioquía, Pafos? ¿Cómo era esa interacción con el poder romano o con las sinagogas que encontraba? Pues mira, la arqueología aquí nos ayuda a visualizar el escenario, ¿sabes? Nos muestra cómo eran realmente esas ciudades del imperio, sus calles, los teatros, los templos paganos. Y a veces, incluso encontramos restos de sinagogas de la época. ¡Qué bueno poder verlo! Sí, nos permite entender mejor las dinámicas, las tensiones que surgían, por ejemplo, en ciudades como Tesalónica o Atenas con su Areópago, o la muy cosmopolita Corinto. Pablo llegaba, predicaba, formaba pequeñas comunidades, pero claro, eso también generaba conflictos. Me imagino. Y sobre todo, surgieron discusiones muy serias sobre qué preceptos debían seguir los nuevos creyentes, especialmente los gentiles. Las normas alimentarias judías, la circuncisión. Las cuestiones que mencionabas antes. Exacto, fueron tan importantes que llevaron a la famosa Conferencia de Jerusalén, un momento crucial donde los líderes de la primera hora, como Pedro, Santiago y el propio Pablo, debatieron cómo integrar a los gentiles en el movimiento. Un punto de inflexión. Sin duda, los Hechos de los Apóstoles narran estos viajes y debates, y la arqueología, pues, les pone el contexto físico, el escenario real. Y relacionado con esto de fijar las ideas, está la cuestión de cómo se pusieron por escrito las enseñanzas. La historia de Jesús. El curso analiza la composición de los evangelios canónicos. Marcos, Mateo, Lucas, Juan. Sí, otro tema fundamental. ¿Se puede ver alguna conexión entre la diversidad que hay en esos 4 textos y la posible diversidad de las comunidades a las que iban dirigidos? Esa es una idea muy importante en los estudios actuales, sí. Los 4 evangelios, aunque comparten una base común sobre Jesús, tienen enfoques, estilos, énfasis teológicos distintos. Se nota al leerlos, sí. Claro. Y se piensa que esto podría reflejar, precisamente, las preocupaciones concretas, las características de las comunidades específicas para las que se escribieron originalmente. A ver, por ejemplo. Pues, por ejemplo, se suele decir que Marcos, que quizá es el más antiguo, es muy directo, muy centrado en la acción de Jesús. Mateo parece dirigirse a una audiencia con un fuerte trasfondo judío por las referencias al Antiguo Testamento. Lucas, en cambio, presenta una perspectiva más universalista, más abierta al mundo gentil. Y Juan es mucho más teológico, más reflexivo, con un lenguaje muy propio. Entiendo. El curso, supongo, abordará la cronología posible, las fechas de composición y hará una lectura comparada de los relatos para entender mejor no solo la figura de Jesús, sino también cómo las primeras comunidades lo interpretaron y transmitieron su mensaje. Cambiando un poco de tercio, pero sin salirnos del Nuevo Testamento. Otro texto fascinante que se aborda es el Apocalipsis, y en concreto las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor. El Apocalipsis. Intenso. ¿Qué sabemos de esas comunidades? Éfeso, Esmirna, Pérgamo. ¿Qué nos dice la arqueología sobre ellas y su lugar en el cristianismo primitivo? Pues esas 7 ciudades que estaban en la actual Turquía occidental eran centros muy importantes en la provincia romana de Asia, y la arqueología nos ha dado muchísima información sobre ellas, sus grandes edificios públicos, los templos dedicados al culto imperial, los teatros, los mercados. Ciudades vivas. Muy vivas. Y en algunos casos, también tenemos evidencia de presencia cristiana temprana, inscripciones, quizás restos de lugares de reunión. El libro del Apocalipsis las menciona porque eran comunidades reales, no simbólicas sin más. Juan de Patmos les dirige mensajes muy específicos a cada una. Con reproches y alabanzas, ¿no? Exacto.
Mensajes llenos de simbolismo, sí, pero que reflejan problemas concretos que enfrentaban. La presión para participar en el culto imperial, conflictos internos, la influencia de otras enseñanzas, todo ello en un ambiente muy escatológico. Claro, con esa fuerte creencia en el fin de los tiempos y el juicio inminente que caracteriza al Apocalipsis. O sea, que estudiar esas cartas junto con la arqueología de las ciudades nos ayuda a entender sus desafíos reales. Justo, nos da una visión más completa de la vida cristiana a finales del siglo I, en esa zona tan importante del imperio. Vale, pues demos un salto en el tiempo, siglo segundo y tercero. ¿Cómo evoluciona el panorama? El curso habla de una separación ya más clara del judaísmo y de una expansión geográfica importante. Sí, en estos 2 siglos, el cristianismo se va definiendo cada vez más como una religión distinta del judaísmo. Se expande por muchas más zonas del Imperio Romano, hacia Occidente, hacia el norte de África, Egipto, Siria, ¿Y su relación con el imperio, cómo es? pues compleja, muy compleja. Hay periodos de relativa tolerancia, pero también persecuciones, a veces locales, a veces más generalizadas. Ser cristiano no era fácil, desde luego. ¿Y dentro del propio cristianismo era todo uniforme? ¿Qué va? Nada de eso. Aquí es donde la cosa se pone fascinante también a nivel interno. Surgieron muchas corrientes, muchos debates teológicos intensos. El curso menciona movimientos como el gnosticismo. Ah, sí, los gnósticos. Exacto. Grupos que ofrecían interpretaciones, digamos, más filosóficas, más secretas del mensaje cristiano. Hoy los conocemos mucho mejor gracias a hallazgos espectaculares como los textos de Nag Hammadi, encontrados en Egipto a mediados del siglo XX. ¡Qué descubrimiento ese! Increíble. Y también se menciona el montanismo, por ejemplo, un movimiento profético muy entusiasta, muy rigurista, que surgió en Asia Menor y que también generó controversia. La arqueología a veces nos da pistas de esta diversidad, diferentes prácticas funerarias, iconografía variada. O sea, que no era un bloque único. Para nada. Había mucha diversidad de pensamiento y práctica bajo la etiqueta de cristiano en esos siglos. Y tenemos pruebas arqueológicas de dónde se establecieron físicamente algunas de las primeras iglesias, de las primeras comunidades ya más organizadas. Se mencionan sitios como Kefaroth Nae en Israel, Acaba en Jordania y la muy famosa Dura Europos en Siria. Exacto. Dura Europos es un caso excepcional, porque la ciudad quedó sepultada y se conservó increíblemente bien. ¿Y qué se encontró allí? Pues, entre otras muchas cosas, se encontró una de las iglesias domésticas más antiguas que conocemos, de mediados del siglo III. Y lo más curioso es que estaba casi pared con pared con una sinagoga, también conservada y con unas pinturas murales espectaculares. Increíble. Una iglesia y una sinagoga juntas. Prácticamente. Sugiere una coexistencia visible, aunque no sepamos si siempre fue pacífica, claro, pero nos da una ventana única a cómo adaptaban espacios domésticos normales para el culto cristiano en esa época. Y aparte de Dura Europos, Bueno, se estudia cómo empiezan a surgir las sedes episcopales, es decir, ciudades con un obispo al frente, y cómo se relacionaban entre ellas y con Roma, cómo interactuaban con paganos y judíos en la vida cotidiana. La arqueología nos muestra los edificios, sí, pero también los objetos de uso diario, las tumbas, las inscripciones, la vida material de esas comunidades. Kefaroth Nae o Acaba son otros ejemplos donde se han encontrado evidencias tempranas de estructuras eclesiásticas. entiendo. Todo esto nos lleva inevitablemente a un punto de inflexión clarísimo. Constantino el Grande a principios del siglo IV. El gran cambio. Justo antes de él, el curso menciona la gran persecución de Diocleciano. Parece que ser cristiano se había convertido ya en un asunto político de primerísima magnitud. Totalmente. La llamada Gran Persecución, a finales del siglo III y principios del IV, fue quizás el intento más sistemático y brutal por parte del Estado romano de erradicar el cristianismo. Fue durísima en muchas partes del imperio. Pero poco después... Poco después, llega Constantino y cambia radicalmente las reglas del juego. Su famosa conversión, o al menos su apoyo decidido al cristianismo, sobre todo tras la victoria en la batalla del Puente Milvio, en el 312, tuvo unas consecuencias enormes, imparables. ¿Qué tipo de consecuencias? Pues el cristianismo pasó de ser una religión perseguida, o como mucho tolerada a regañadientes, a ser primero favorecida por el emperador y con el tiempo la religión dominante del Imperio Romano. Y eso se ve en la arqueología, claro. Clarísimo. Empiezan a construirse grandes basílicas financiadas por el emperador o su familia en Roma, en Tierra Santa.
El arte empieza a adoptar una iconografía cristiana de forma masiva. Cambia el paisaje urbano y religioso. ¿Pero desapareció el paganismo de golpe? No, ni mucho menos. Eso es importante señalarlo. La arqueología también nos muestra la resistencia, la larga pervivencia de las tradiciones y cultos paganos durante mucho tiempo, a veces mezclándose de formas curiosas con lo cristiano. Interesante. Y otro fenómeno que explota en esta época constantiniana y postconstantiniana es el culto a los mártires y a los santos. Surgen iglesias y complejos funerarios en torno a sus tumbas, peregrinaciones. Todo eso deja huellas materiales muy claras. ¿Y las fuentes escritas de esta época? Pues complementan muy bien la visión arqueológica. Tenemos los escritos de los llamados padres de la Iglesia, los grandes teólogos y líderes cristianos de los siglos IV y V, que nos describen las controversias, la organización eclesiástica, la vida cristiana. Es una época de consolidación y también de grandes debates internos como el arrianismo. Vale. Entonces, si intentamos sacar una conclusión de todo este recorrido, ¿qué nos llevamos? Yo veo que la arqueología bíblica, tal como la presenta este curso, no es solo buscar reliquias. No. No, en absoluto. Es una herramienta fundamental para darle cuerpo, para darle contexto a la historia del cristianismo primitivo. Nos permite pasar de los textos, que a veces son difíciles de interpretar, a la vida real, a ver cómo esa fe echó raíces en un mundo muy complejo. Exacto. Vemos esa transición desde sus raíces judías hasta convertirse en algo distinto mientras se expandía por todo el Imperio Romano y chocaba o convivía con él. Totalmente de acuerdo. La arqueología hace eso. Más que solo confirmar o desmentir un texto, lo que hace es revelar la vida cotidiana. Las estructuras sociales, cómo vivía la gente normal, sus creencias populares a través del arte que usaban, de cómo enterraban a sus muertos. Muestra la diversidad real que había bajo esa etiqueta general de cristiano. Conecta la gran narrativa histórica y teológica con las huellas tangibles que la gente dejó en el suelo, en sus casas, en sus tumbas. Nos aterriza la historia, por así decirlo. Sí, la hace más cercana. Mucho más. Y esto, claro, nos deja pensando. A ver, si los hallazgos arqueológicos muchas veces son fragmentarios, un trozo de cerámica aquí, los cimientos de un muro allá, y su interpretación puede cambiar con nuevos descubrimientos o nuevas técnicas. Es un buen punto. Entonces, ¿cómo este diálogo continuo entre la arqueología, que sigue descubriendo cosas, y los textos que ya tenemos, cómo sigue modelando, y quizás a veces desafiando, lo que creemos saber sobre los mismísimos orígenes cristianos y sobre toda esa variedad de formas que adoptó la fe en sus inicios? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Es un proceso continuo. La arqueología no da respuestas cerradas y definitivas siempre, pero sí que nos obliga constantemente a refinar, a matizar, a veces a repensar nuestras interpretaciones de las fuentes escritas. Y nos recuerda esa enorme diversidad y complejidad del pasado. Una reflexión final excelente para seguir dándole vueltas. Ha sido un viaje intenso, la verdad, pero muy revelador por estos cimientos arqueológicos del cristianismo. Un placer como siempre. Pues aquí concluimos esta exploración profunda.